causa Correo Argentino, nuevo revés para la familia Macri, nuevo revés para Mauricio Macri. La Fiscalía se opuso a que se conceda un recurso de Correo Argentino contra el procedimiento de salvataje. Vanessa Petrillo está en comunicación con nosotros. Vanessa. Sí, la fiscal Gabriela Boquín se expidió con respecto a un recurso que había interpuesto Correo Argentino contra el procedimiento del salvataje o crown down, como se le dice, ¿no?, en derecho comercial. Sí. La fiscal, opinó que corresponde denegar este recurso que interpuso Correo Argentino, que solamente, intenta dilatar aún más el procedimiento de salvataje. Recordemos que es la fiscal Boquín la misma que había dicho que la misma que había hablado de abusos, ¿no?, de un procedimiento abusivo, y la misma que había pedido la intervención de la empresa del grupo Macri. Bueno, con este dictamen intenta un poco apurar todo lo que es el trámite del crown down para que, se agilice algo que tendría que haberse activado hace ya más de 15 años. Muy bien, Vanessa, muchísimas gracias. Hasta luego. Vamos a hablar un poquito de la impunidad, ¿no? Porque realmente devastar el país. ¿Qué hubo que hacer? Primero, en los lugares de control, el gobierno de Macri se encargó de poner a una persona como Laura Alonso que ni siquiera reunía los requisitos. Quiere decir que jamás iba a ser investigado por el propio Estado o por el ente contralor que debe investigar el Estado. Pero vino lo peor, que fue instalar el tema corrupción. Entonces, para ello, ¿qué hubo que hacer? Tener una AFI, una agencia de inteligencia, con servicios, servilletas, todo para espiar. Después inventar la corrupción, causa de corrupción, y para ello contrató a personajes como D'Alessio, Fariña y compañía, y empezaron a armar lo que iba a ser el megaplan. ¿Por qué era el megaplan? Porque mientras nos distraían a la sociedad con narcotráfico, corrupción, con D'Alessio, con los servicios, servilletas y todo este tipo de cosas, mientras tanto estaba la tasa de un 80%, iban tomando deuda externa, tomando deuda con amigos, con acreedores privados, y la Argentina comenzaba a publicar los grandes medios que había causas de corrupción, íbamos con un fiscal a cavar la Patagonia, había containers enterrados en la Patagonia con cantidad de plata, y mientras tanto nos íbamos endeudando y solapadamente se iban moviendo jueces. ¿Para qué? Para garantizar la impunidad. Se instalaban cámaras con zoom en la cárcel, se alambraba en la cárcel, se creaba el lugar para los presos corruptos, supuestamente, se detenía a empresarios, inclusive se procesó a Paolo Roca, se detuvo, habló D'Alessio de sacarle plata a Urnequian, se detuvo a Néstor Otero, se detuvieron empresarios del país. ¿Por qué? Pues estaba todo focalizado que en el gran problema de la Argentina era la corrupción. Se habló de la chorra, se robaron 2 PBI y todo estaba en los grandes medios, se ponían al aire escuchas telefónicas, pero mientras tanto se planificó el mayor blindaje judicial de la historia argentina desde la dictadura militar. Se blindó la justicia y se blindó al gobierno. Mientras tanto, se invisibilizó 42% de pobres, 25.000 pymes cerradas, la enorme deuda externa que estábamos tomando, se tuvo que anunciar que volvíamos al FMI porque ya nadie nos daba un mango más, ya estábamos endeudados con todos los amigos, de hecho se quedaron con un montón de plazas, se puso a amigos a controlar las empresas de amigos, o sea que nadie controlaba nada, se subieron las tarifas, los peajes, el combustible, subió todo. Pero, ¿cómo había que hacerlo? Blindando. ¿Y cómo se blindaron? Con la justicia. Buscaron paraguas judiciales para alambrar la cárcel de Ezeiza. Un juez, Villena, dio la orden, alambraron la cárcel. Para detener personas se inventaban testigos, hubo un perito trucho. Cuando el perito trucho se cayó apareció D'Alessio. Cuando había que meter en cana uno apareció un Fariña, apareció otro de acá, otro de allá, todos bajo el paraguas de determinado medio de comunicación, colegas, por cierto. Hay uno que estuvo en la reunión Garabano Fariña, y no se puede negar, y Fariña fue el primer programa de televisión de este periodista por América. Entonces uno dice, se blindó de tal manera, pero lo loco, lo más espeluznante, si se quiere, es que se hizo a través del Poder Judicial y se creó, en lugar de Comodoro Pi, Comodoro Pro.
Y ahora los jueces, como cambia el gobierno, y han sido felpudos de cuánto gobierno hubo, ahora empiezan a cambiar también el accionar. Ahora resulta ser que Aranguren obró mal. Ahora, yo me acuerdo, Daniela, que echaron un juez porque dijo, no, las tarifas son una locura, que acá ha venido varias veces. Entonces digo, ahora sí y antes no. Entonces, Macri logró eso y para ello fue removiendo jueces. Fue ubicando, echó a Ballesteros, echó a uno, echó a otro, ubicó amigos, afines en determinados lugares, armaba carpetas con los jueces. Carrió, Oliveto y compañía se movían como locos con los jueces, armaban carpetas con la AFI, con la FIP. Y ahora está demostrado, está puesto, ahora se ha blanqueado todo esto. Ahora, lo peor es que todavía sigue invisibilizado. Bueno, porque solo nosotros hablamos de estos temas. Algunos lo han contado incluso porque alguno podría pensar que es según la mirada, o sea, el sector político. Y yo no puedo dejar de recordar las palabras de Barrio Nuevo en un programa de televisión diciendo cómo había sido la preparación de un testigo. Y no solamente la preparación, sino también el hostigamiento, ¿no? Sí. Convenciéndolo de que se trataba de, bueno, una situación contra su vida para que vaya a la justicia a declarar, bueno, todo un armado para incriminar a un sector político. La verdad es que menciono esto porque no se trata de algo que pasaba entre las sombras, sino que había medios de comunicación que claramente, como decía Antonio, hicieron esto posible porque fueron cómplices. Pero a ver, en lo que focalizamos ahora y porque tiene que ver con reformas en la justicia, es en estos jueces que responden al poder de turno. Y claramente a ninguno de los argentinos nos serviría un poder corrupto, una justicia corrupta que ahora responda al nuevo gobierno, que responda al poder de turno. La verdad es que esto es algo que no le sirve absolutamente a nadie. Si queremos una justicia justa, bueno, entendemos que hay lugares clave que hay que modificar. Claro, hay una oposición y en base a todo lo que contaba Antonio y que ustedes recordarán porque lo hemos vivido y lo hemos contado además en los últimos 4 años, que ahora ante cualquier intento de avanzar, pese a que piden en plena pandemia que haya un avance, que haya proyectos y que se tomen decisiones importantes, también lo que hace es señalar constantemente utilizando la palabra corrupción y la palabra kirchnerismo, y así es imposible avanzar. Entonces, estando todos de acuerdo en que hay una justicia que tiene que ser justa y que tiene que ser mejor, hay modificaciones que se tienen que hacer. El gobierno de Mauricio Macri, el propio Mauricio Macri, intentó instalar, poner a dedo y por decreto a 2 jueces de la Corte Suprema. Se armó un gran revuelo, luego esto llegó al Congreso de la Nación, pero ustedes recuerdan que ese fue el intento, lo recordamos todos. Entonces ahora es un momento importante para, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de resumir, bueno, que una vez más no intenten convencernos a través de ciertos medios de comunicación que cualquier reforma en la justicia o modificación en la justicia tiene que ver con un intento de tapar la corrupción, sino que tiene que ver con otra cosa, porque ya hemos convenido en varias oportunidades y también a través del voto, ¿no?, que esta sociedad necesitaba un cambio, necesitaba un gobierno, bueno, que le tocó a Alberto Fernández. La verdad que ahora vuelve esto de, bueno, cualquier modificación en la justicia tiene que ver con encubrir la corrupción del kirchnerismo, y así es imposible el debate, es imposible avanzar, es imposible discutir y tratar de determinar quiénes fueron los jueces que hicieron posible todo lo que Antonio contaba y que sucedió en los últimos 4 años. Pero aparte cuando se instalan temas como corrupción, a ver, corrupción es el Correo Argentino, corrupción puede ser la obra pública, pero la justicia instaló algo que es inconstitucional, se llama la teoría Irursum. Yo te detengo por el poder residual. ¿Qué es el poder residual? ¿Desde cuándo un camarista puede vulnerar mis garantías y violar la Constitución Nacional, el artículo 18? Yo soy inocente hasta que se muestre lo contrario, no soy culpable hasta que se muestre mi inocencia. No es potestad mía demostrar mi inocencia. La justicia tiene que probar mi responsabilidad. Aquí se transgredieron normas e incluso se violó la Constitución Nacional y nadie dijo nada. Porque nadie dijo nada, y cuando se alertaba, mirá, esto es violatorio de la Constitución, nadie decía nada. Acá venían los abogados de los detenidos y decían, mirá, esto es una violación de la Constitución Nacional. Nadie decía nada, acá se aplaudía. A ver, se han mancillado el nombre, ese buen nombre y honor de cantidad de personas. Se ha aplaudido porque se detuvo a una persona. Una locura, una verdadera locura. Cuando la justicia argentina tiene deudas, desde la década del 80, la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Supremas en la Argentina, han sido cómplices de todos los golpes militares. Fueron las primeras que judicializaron y avalaron los golpes militares. Entonces, es una justicia que tiene una deuda con la sociedad desde 1930. Y si quieren
ir en el tiempo, recuerden las marchas del silencio, las marchas por esto, el fin de la colimba, recuerden los últimos tiempos, Villa Ramallo, empiecen a ver la deuda enorme que tiene la justicia para con nuestra sociedad. Ahora, si ustedes empiezan a ver, son los mismos jueces. Bonadío tenía en su despacho un cartel que decía soy juez y no concursé, y estaba orgulloso de ser un juez de la servilleta, y como él hubo cantidad de jueces de la servilleta que se silenciaron durante todos los gobiernos, fueron felpudos de los gobiernos, y cuando un juez es felpudo de un gobierno viola nuestras garantías individuales, porque a nosotros la garantía nos la tiene que dar el Poder Judicial, y lamentablemente deja mucho que desear. No es posible una Argentina más igualitaria, que es lo que en este momento todos necesitamos, sino una justicia más justa, ¿no? De ninguna manera. De eso estamos hablando, y de las designaciones que fueron irregulares, ilegales, incluso con maniobras en el Consejo de la Magistratura en los últimos años. Momento de hacer una pausa para nosotros, no se vayan, ya venimos.